Les había mencionado la clase anterior que el día de hoy iba a comentarles sobre el trabajo de investigación. Recuerden que el 100% de la nota está dividido en 50% pruebas cortas, 6 de cátedra y las otras las decide el profesor, mínimo de 10. Espero nosotros por lo menos hacer 12, ¿verdad? Entre cada, para que no quede tanto valor porcentual para cada prueba corta. Si se pudieran hacer más, mucho mejor. Ese es el 50%. Luego está el 45% de exámenes con un valor igual para cada parcial, ¿verdad? Entonces 15% cada parcial. Y hay un 5% de la nota que corresponde a un trabajo de investigación, el cual les voy a asignar el día de hoy. Entonces este PDF lo voy a comentar y en el transcurso del día se los envío a ustedes. El enunciado está lo más detallado posible, entonces creería que no van a haber muchas dudas, pero igual si hay dudas pueden preguntar sin ningún problema. Entonces vamos a hacer un trabajo de investigación grupal, es grupal, yo conformé los grupos. El tema es de sistemas de ecuaciones, el que acabamos de estudiar. El objetivo general va a ser plantear y resolver problemas que involucren sistemas de ecuaciones. El trabajo va a constar de 2 partes. Yo les voy a asignar a cada grupo un problema diferente y ustedes tienen que plantear el sistema de ecuaciones y resolverlo. Y en la segunda parte ustedes tienen que investigar un problema, plantearlo y resolverlo. O sea, buscar algún problema, alguna aplicación o algún problema que se resuelva mediante un sistema de ecuaciones. Y el requisito es que sea de por lo menos, ¿verdad? 5 incógnitas, por lo menos, porque es de más de 4 incógnitas. Entonces, por lo menos 5 incógnitas. Puede ser una ciencia exacta, puede ser en la ingeniería, economía, química, física, cualquier área. Ahí ustedes pueden ver los ejemplos que yo coloqué de cada grupo. Claro está, ¿verdad? Yo coloqué un problema para cada grupo. No se vale que los demás grupos tomen como problema de la segunda parte uno de los que yo les estoy proponiendo. Entonces, el trabajo es grupal. Los grupos van a ser de 5 o 6 personas. Creo que en este grupo todos quedaron de 6 personas. Entonces, en la sección 6 pueden ver los grupos, ¿verdad? ¿Cuál es la dinámica de trabajo grupal? Bueno, tienen que definir roles, ¿verdad? ¿Cuál es el papel o la función de cada persona en el grupo? ¿Cuáles son las tareas asignadas? Tienen que hacer un cronograma de trabajo, ¿verdad? Ojalá lo pueden hacer en un cuadro, tarea, cuáles son las actividades relacionadas con esa tarea, cuáles son las fechas de ejecución y cuál es el o los encargados de esa tarea. Y van a llevar una bitácora de trabajo lo más detallada posible, ¿verdad? ¿Dónde qué va a estar en la bitácora? Bueno, todo lo relacionado con el trabajo, incluyendo las reuniones virtuales que hagan, que yo esperaría sea mínimo 2, ¿verdad? Tienen que colocar evidencia de esas reuniones, por acá está escrito, ¿verdad? Hora y fecha, hora y de inicio y fin. Todo eso va en la bitácora. Y entonces el 5%, ¿verdad? Que les acabo de mencionar, que ya está considerado en la nota. El 100% del trabajo se va a dividir de la siguiente forma. Ustedes van a hacer una entrega preliminar que va a valer 10%, una entrega final que va a valer 80%, y luego van a hacer una autoevaluación y coevaluación para el trabajo grupal. Esa autoevaluación y coevaluación va a valer 10% de este 100%. Entonces, de acuerdo a ese 100%, se asigna el 5% de la nota. Entonces, hay 2 trabajos escritos, ¿verdad? El trabajo preliminar y el trabajo final. Entonces, aquí están los detalles de qué debe de llevar cada trabajo escrito. Luego ustedes lo leen. Por acá están los detalles del formato del trabajo también. Se va a subir en la plataforma del TEC Digital. Solo van a subir uno por grupo, ¿verdad? El trabajo está asignado para todos, pero la entrega va a ser una por grupo, ¿verdad? Entonces, yo solo voy a tener o solo 6 personas de todo este grupo, un representante, no 7, porque son 7 grupos. Un representante de cada grupo va a subir el PDF.
Por acá están las características del trabajo preliminar, la portada, los roles asignados, el coordinador, la introducción, objetivos, el cronograma de trabajo, la bitácora. Por ahí en la primera entrega van a plantear, van a presentar el sistema de ecuaciones del problema que les es. Solo plantearlo, no hace falta resolverlo, solo plantear el sistema, ¿verdad? Del problema que les estoy asignando a cada grupo. Y van a presentar el enunciado, solo el enunciado del problema que escogieron. No hace falta plantearlo ni resolverlo, solo el enunciado. E indicar el área al cual pertenece. Estas son las características del trabajo final. Entonces, el trabajo final va a llevar todo lo que lleva el preliminar, ¿verdad? La bitácora ya completa, porque en el preliminar es una primera versión de la bitácora. La solución a los dos problemas ya detallada, ¿verdad? Y las conclusiones del trabajo. Entonces, tienen para el 20 de noviembre, que es en la semana 12, la entrega del trabajo preliminar y 2 semanas después, el 4 de diciembre, tienen la entrega del trabajo final. Ese mismo día tienen que hacer la coevaluación. Bueno, a más tardar, ¿verdad? Pueden hacerla antes. La fecha de los trabajos es, la hora es 8 p.m. los dos, viernes 8 p.m. Y el autocoevaluación 10 p.m. Por si alguien envió el trabajo y después quiere hacer la coevaluación, bueno, va a tener 2 horas ahí de tiempo para hacer esa coevaluación. La coevaluación es obligatoria, ¿verdad? Tienen que hacerla. De hecho, voy a agregarlo aquí, que es obligatoria porque no está. ¿Cuáles son los instrumentos de evaluación? Bueno, las entregas de los dos trabajos, la preliminar y la final, se va a evaluar con una rúbrica. La rúbrica va a estar en el TEC digital y va a ser calificada con esta escala. Entonces, luego ustedes pueden ver la rúbrica y la escala. Es importante, siempre que un trabajo es calificado con rúbrica, es ventaja para ustedes. ¿En qué sentido? En que ustedes pueden ver con anterioridad de qué forma se les va a calificar, ¿verdad? Y tomar en cuenta esos detalles que se van a calificar. Luego vamos a tener la autoevaluación, la van a, o sea, se tienen que autoevaluar ustedes de acuerdo al trabajo hecho, se van a autoevaluar con esta rúbrica y la van a llenar en este formulario. Entonces, con este formulario llenan esa autoevaluación. Y con este otro formulario llenarían la coevaluación, o sea, ustedes van a evaluar a los otros compañeros. Aquí está la rúbrica de coevaluación, son muy, muy similares, ¿verdad? Solo que aquí está redactado en primera persona porque me voy a calificar yo, y aquí en tercera persona porque voy a calificar a un compañero. De hecho, voy a calificar a los otros 5 compañeros. Los grupos están conformados por 6 personas. Y por aquí están los problemas. Entonces, el grupo 1 le corresponde este primer problema. El grupo 2 le corresponde este segundo problema. El grupo 3 este tercer problema. 4, 5, 6, 7. Ahí están los 7 problemas. Y aquí están los 7 grupos. ¿Cómo los hice? Alfabéticamente. Y eso sería el trabajo, ¿verdad? Entonces, ustedes tienen que buscar un problema similar, no tiene que ser de la misma área. Por ejemplo, al grupo 5 le corresponde un problema relacionado con química. No tiene que ser de química el que hagan. Pueden buscar otra área, economía, ingeniería eléctrica, cualquier otra área. El requisito es que sea un sistema de más de 4 ecuaciones. Pueden ser 5 o 6, las que quieran. Y si ustedes se van a dar cuenta, bueno, ¿en qué consiste? Se les presenta el problema, tienen que, bueno, plantearlo, por decirlo así, determinar el sistema de ecuaciones que permite resolver el problema y resolverlo. Pero no van a tener que resolverlo a mano. Van a investigar o utilizar algún software libre para resolver el problema. Esto porque, bueno, ¿verdad? Comúnmente uno ya de un sistema de más de 4 ecuaciones no lo resuelve a mano, ¿verdad? Si hay software y hay aplicaciones que ya tienen programados algoritmos para resolver sistemas de ecuaciones, no me voy a complicar resolviéndolo a mano.
Y software libre hay muchos, ¿verdad? Entonces ustedes investiguen, yo les puedo mencionar R resuelve sistemas de ecuaciones, es un software estadístico libre, pero resuelve sistemas de ecuaciones. WX Máxima es un software de cálculo simbólico, resuelve sistema de ecuaciones, es libre. Luego está la versión libre de MATLAB, ¿verdad? MATLAB podrían utilizarlo, pero MATLAB es pago, ¿verdad? Y probablemente ninguno de ustedes ni yo tengo licencia, ¿verdad? El TEC tiene licencias, pero no estamos en el TEC, no podemos asistir a laboratorios del TEC. Pero existe una versión libre de MATLAB, ¿verdad? Que es Octave, entonces pueden usar también eso. Entonces, de allá les estoy dando 3 ejemplos de software libre que pueden utilizar para resolver sistemas de ecuaciones. R, WX máxima y Octave. Pueden investigar más, ¿verdad? Hay mucho más software de cálculo simbólico o software matricial, por ejemplo, MATLAB es matricial. WX máxima es simbólico. R es estadístico, pero resuelve sistemas de ecuaciones. Entonces, variedad o opciones tienen muchas. Entonces, no tienen, en realidad el trabajo no es complicado, vean que no es complicado. O sea, es cortito y tampoco es largo, es cortito. O sea, tienen que plantear el sistema que les permite resolver el problema que yo les estoy dando, les estoy asignando. Lo que les podría tomar un poquito más de tiempo es investigar otra aplicación, buscar otra aplicación, ¿verdad? Buscar otro problema de otra área o de la misma área diferente, ¿verdad? El que les estoy dando para resolver o que se resuelva mediante un sistema de ecuaciones. Tal vez les pueda quitar un poquito de tiempo, pero no mucho. Si ya les estoy dando 3 ejemplos, investigar algún software libre que permita resolver sistemas de ecuaciones, investigar cuál es el comando en ese software libre para resolver sistemas de ecuaciones, y ese sería el trabajo. Preguntas, comentarios. Profe, Ujú. a la hora de evaluar a los compañeros, habría que hacer esa, ¿cómo se podría decir? Bueno, el link, habría que hacerlo 6 veces, 5 veces. No, va a estar ahí, dentro del mismo va a estar los 6 compañeros, los otros 5 compañeros. Ah, ok, ok. Entonces va a ser un formulario, entonces ustedes escogen, bueno, escriben el nombre del compañero que van a evaluar y vienen estos 1, 2, 3, 4, 5 aspectos. Trabajo en equipo. De hecho, puedo enseñarles el formulario. Profe, ¿Sí? esto es para el trabajo de investigación. Ajá. ¿Para cuándo es? Son 2 entregas, una el 20 de noviembre y otra el 4 de diciembre. Ok, gracias. No he terminado el formulario, ahí está el link, pero no lo he terminado. Este va a ser el formulario. Bueno, esta es la versión editable, ¿verdad? No es exactamente lo que les aparece a ustedes, pero bueno, aquí puedo darle vista previa. Así les aparecería a ustedes. Todavía estoy pensando acá, si ustedes escriben el nombre del compañero o lo eligen de una lista, porque el problema es que me escriban nombres equivocados y después va a ser muy complicado para mí hacer la evaluación. Entonces, probablemente aquí se les va a desplegar una lista de 43 personas y ustedes escogen a la que van a evaluar. Ni modo, ¿verdad? Son 43, no voy a hacer un formulario diferente para cada grupo. Entonces, entre las 42, perdón, que son, ustedes escogerían cuál es el que van a evaluar. Tienen que tener la rúbrica a mano, de hecho por aquí dice, tenga a mano la rúbrica para responder, porque aquí nada más están las opciones de trabajo en equipo para esa persona. ¿Qué voy a escoger? Bueno, tengo que tener la rúbrica a mano para saber cómo lo voy a evaluar, ¿verdad? Cada aspecto de estos que estoy considerando. Si escojo regular, ¿qué significa? Si escojo por aquí, bueno, ¿qué significa? Pero es más o menos el formulario que ustedes, este es el formulario, me falta terminarlo, porque aquí está hecho para 2 nada más, no lo he reproducido para los otros 3, porque son 5, cada grupo está conformado de 6 personas. Entonces, probablemente aquí no sea escribir, sea seleccionar de una lista el nombre del compañero que van a evaluar, evalúan los 5 aspectos de ese compañero, pasamos al siguiente compañero, evalúo los 5 aspectos de ese compañero, pasamos al siguiente y así sucesivamente. Ok, gracias, profe. Y va a haber, eso sí, va a haber uno aparte para la autoevaluación, uno que solo están los 5 aspectos para yo evaluarme, ¿verdad? Yo creo que ya a estas alturas, ¿verdad?
estamos en un nivel donde todos deberían ser responsables, ¿verdad? Entonces yo esperaría que si hacen división de trabajos, ¿verdad? Cada uno cumpla con su parte y pues no vayan a afectar el, el desempeño del grupo por no cumplir con mi parte, ¿verdad? O si ustedes ven que una persona del todo no está haciendo nada, pues lo mejor es sacarla del grupo. Así es a estas alturas de la vida hay que ser sinceros, ¿verdad? Si alguien no trabaja, no hace, se le asignó y no hizo absolutamente nada, pues se saca del grupo y se reporta, ¿verdad? Ahora, si hace ahí medios aportes, bueno, ya eso lo voy a, o si hace aportes, pero no de una buena calidad, bueno, ya eso lo pueden evaluar en la parte de coevaluación. Esa parte es anónima, en el sentido de que ningún compañero, solamente yo me voy a dar cuenta, ¿verdad? Ningún compañero va a saber cómo me evaluaron el resto. Entonces ahí pueden ser lo más sinceros posibles, ¿verdad? Claro, ¿verdad? No es que si me, bueno, yo creo que a estas alturas no es necesario decirlo, pero no es que porque me caiga mal lo voy a calificar mal, no, ¿verdad? Simplemente de acuerdo a las responsabilidades que se le asignó y su cumplimiento, ¿verdad? Y no es solo cumplir por cumplir, es cumplir con calidad también, ¿verdad? Pero en sí ese sería el trabajo. Entonces, en el transcurso del día, yo les comparto el PDF y pues, como les digo, el 20 de noviembre tienen la primera entrega, que sería, bueno, ahí tienen varios aspectos, pero en cuanto a desarrollo, ¿verdad? Sería el planteamiento, solamente el sistema de ecuaciones del problema que le estoy asignando, el enunciado del problema que van a utilizar en la segunda parte, o sea, esa parte de investigación, cuál es el problema que van a trabajar ustedes, que buscaron o que investigaron y de qué área es. Claro, hay portada, hay objetivos, hay introducción, hay bibliografía, etcétera. Pero a grandes rasgos, digamos, el contenido fuerte es el planteamiento del problema y el problema que van a investigar. Ya en la segunda parte es resolver los dos problemas. Pero eso no, como les digo, no lo tienen que hacer a mano, ¿verdad? Van a utilizar algún software libre para resolver. Bueno, preguntas, comentarios. Ahí están los grupos también, ¿verdad? Entonces ahí pues empezar a comunicarse entre ustedes, reunirse lo más pronto posible para asignar los roles, para asignar las tareas y pues empezar a trabajar y es grupal, ¿verdad? El trabajo es pequeño, es grupal, no debería, si todos hacen su trabajo responsablemente, no debería llevarle mucho o consumirle mucho tiempo a una persona. Pero bueno, ahí igual cuando lean el enunciado, si surge alguna duda, me escriben, sin ningún problema. ¿Preguntas? Todo bien, profe, gracias. Bueno, un gusto. Profe, Ujú. ¿será que puedes poner otra vez lo de los grupos? Es para saber de una vez con quién me toca ir contactándolos. Ujú. Es por apellidos, espere para ver. Bueno, tómenle en foto ahí rápidamente, espere para ver. Sí, eso iba a ser. Me perdí. Lo cerré. Ah, no, aquí está. Bueno, ahí están los 3 primeros grupos. ¿Más abajo? Ahí está el grupo 4 y Creo que es el 5. tercero. El tercero es el mío. Listo, muchas gracias, profe. Por ahí está el grupo 6 y 7, si alguien de ahí le quiere tomar foto. Esta parte de aprendizaje continuo, trabajo grupal, trabajo de problemas de aplicaciones, está muy relacionado con la acreditación de las carreras y la solicitud de parte de los entes acreditadores de que evaluemos por atributos, de esta cuestión de las habilidades blandas y todo lo demás. Entonces se supone que ustedes tienen que empezar, ¿verdad? Ya a este nivel
aprender a trabajar en grupo, ¿verdad? Y no es el grupo que yo quiera, es el grupo que me toque. ¿Por qué? Porque cuando yo llegue a trabajar a una empresa, a una institución, pues me va a tocar trabajar en grupo, ¿verdad? Y con personas que tal vez no sean de mi agrado o que no conozca o que, etcétera, ¿verdad? Entonces, a estos niveles, digamos, por ahí va un poquito esta parte o estos trabajos que se están empezando a implementar un poquito diferente de lo que acostumbrábamos a hacer. Pero va por ahí, ¿verdad? La parte de aprendizaje continuo, estas actividades, que por cierto hay uno mañana, yo esperaría que bastante lo presenten para que puedan mejorar la nota del quiz. Estas actividades de aprendizaje continuo están relacionadas, de hecho por eso se anexa ese autorreporte, ¿verdad? Que ustedes hagan esa reflexión en qué estoy fallando, que reconocer mis necesidades me ayuden a implementar estrategias para el examen, para ir mejorando, ¿verdad? Todo este asunto, y trabajo grupal, trabajo de aplicaciones, todo esto tiene que ver con evaluación por atributos, que se está aplicando en las carreras, ¿verdad? Que son acreditadas, y pues los cursos de servicios, que la mayoría de las carreras del TEC están acreditadas. Entonces, en cursos de servicio, como es ¿verdad? Muchos de ustedes pertenecen a carreras que están acreditadas y por tanto nosotros tenemos que cumplir con esa parte. Entonces, por ahí, pues yo escogí al azar alfabéticamente, ¿verdad? No sé, probablemente en esa modalidad es menos probable que se conozcan, ¿verdad? Pero bueno, igual va a tocar si yo llego a una empresa y me ponen a trabajar en equipo, ¿verdad? Entonces, empezar a acostumbrarnos a este tipo de actividades. Pero por ahí va hasta este tipo de evaluaciones que tal vez ustedes no estaban acostumbrados a trabajar en cursos de servicio. Tal vez en cursos de carrera sí, pero en cursos de servicio no. Pero bueno, nosotros tenemos que ya empezar a ir en esa línea también. ¿Preguntas? Entonces, digamos, el punto es más como el hecho de trabajar en equipo. Podría Bueno, decirse así. Esa parte de autoevaluación y coevaluación sí, pero también el trabajo tiene otro punto que es aplicaciones de las ciencias exactas a diferentes áreas. Yo no pedí exactamente ingeniería. ¿Por qué no pedí exactamente ingeniería? Debería ir más enfocado en ingeniería, pero a estas alturas ustedes todavía no han llevado muchos cursos de carrera, entonces tal vez no conozcan aplicaciones en la ingeniería, pero uno puede encontrar aplicaciones muy simples en áreas exactas, en ciencias exactas, como en química, en física, en economía. Entonces yo no lo restringí tanto a ingeniería. Si encuentran una aplicación o conocen una aplicación de ingeniería, perfecto. Si no, pues buscan una de ciencia exacta. Entonces, el trabajo tiene dos componentes. El trabajo de investigación, en realidad tienes tres componentes. Las aplicaciones, la parte de investigación, ¿verdad? Que poco se trabaja en cursos de servicio, y la parte de trabajo en equipo. Ok, gracias. Con gusto. Lamentablemente, digamos, este curso, bueno, en realidad la mayoría, bueno, todavía en CDI se trabaja más aplicaciones. Este curso está muy cargado y muy variado en temas. Entonces a uno no le da tiempo de trabajar aplicaciones, ¿verdad? Pude haber escogido cualquier tema del curso para las aplicaciones. Me pareció más fácil, para una opinión muy personal, ¿verdad? Sistemas de ecuaciones. Pero puede buscarse, o sea, pude haber buscado aplicarlo el tema de números complejos, ¿verdad? Sucesiones y series es más complicado, pero buscar aplicaciones, pero se encuentran, ¿verdad? Números complejos sí hay muchas aplicaciones, etcétera, ¿verdad? Todavía nos falta ver rectas, vectores, rectas y planos, que también tiene aplicaciones. Pero bueno, tenía que escoger un tema del curso y me pareció adecuado escoger. De hecho, la cátedra completa escogió sistemas, creo que todos escogimos sistemas de ecuaciones. Entonces, este trabajo es un trabajo, no es el mismo trabajo en todos los grupos, cada profesor hacía su trabajo, pero es un 5% de la nota de todos los cursos. Entonces, todos los grupos de cálculo álgebra lineal tienen que hacer ese trabajo de investigación. El enfoque que se le dé depende de cada profesor, ¿verdad? Pero es un 5% que está ahí para todos los estudiantes de la cátedra. Entonces, todos les va a tocar hacerlo. En uno u otro tema, creo que la mayoría escogimos sistemas, pero cualquier profesor puede escoger otro tema. Pero sí, tiene esos tres componentes. La aplicación,
el trabajo en equipo y la parte de investigación. Digamos, esa parte de investigar el problema, de investigar el software y resolverlo no, porque al fin y al cabo, digamos, resolverlo es el método que nosotros estudiamos, que es Gauss-Jordan, pero no lo van a aplicar porque es un sistema de más de 4 ecuaciones. Entonces no tiene sentido hacerlo a mano si existen las herramientas para resolverlo. Entonces quiero que investiguen sobre esas herramientas que existen y que si existen las podemos utilizar sin ningún problema. Claro está, siempre está la parte formativa. Tengo que estudiar la parte teórica, que ya lo hicimos, cómo resolverlos a mano. Pero bueno, ¿verdad? No me voy a complicar un sistema 5x5 aplicando Gauss-Jordan en muchos pasos, ¿verdad? Sí existen herramientas para poderlo resolver de una forma rápida. Preguntas. Bueno, entonces vamos a continuar con el tema de matriz inversa, que empezamos la clase anterior. La clase anterior definimos que era una matriz inversa, ¿verdad? Una matriz es la inversa de otra si al multiplicarla por la izquierda o por la derecha con la matriz dada, yo obtengo la matriz identidad. Verificamos que estas dos matrices son mutuamente inversas. Puedo decir, esta es la inversa de esta o lo contrario. ¿Por qué puedo afirmar que esta matriz es la inversa de esta? Porque la multipliqué por la derecha, la multipliqué por la izquierda y en ambos casos obtuve la matriz de identidad. ¿Es necesario hacer las dos verificaciones? Es. ¿Por qué? Porque recuerden que la multiplicación de matrices no es conmutativa, ¿verdad? Podría ser que por la izquierda de la identidad y por la derecha no, o lo contrario. Ahora bien, vamos a calcular la inversa de una matriz. Para esto vamos a estudiar primero este teorema. Unicidad de la matriz inversa. La matriz inversa es única. Por lo tanto, no puede ser que yo y otra persona, ¿verdad? Vamos a calcular la inversa de una matriz, puede ser que no apliquemos las mismas operaciones o no las apliquemos en la misma secuencia, pero tenemos que llegar a la misma matriz. Es única, es lo que me asegura este teorema. ¿Cuál es el algoritmo? Bueno, recuerden que el primer requisito para que una matriz tenga inversa es ser cuadrada. Por lo tanto, yo voy a partir de esta matriz aumentada, que no es la misma de un sistema de ecuaciones, sino que yo voy a tomar la matriz que me dan, veamos, voy a irlo ejemplificando con este caso particular. Me piden hallar la matriz inversa de esta matriz 2x2. Bueno, el primer requisito, que es ser cuadrada, lo cumple. Esa matriz yo la voy a aumentar con la matriz identidad correspondiente, en este caso con la matriz identidad 2x2. Esa es esta matriz, es de la cual yo voy a partir. Voy a aplicar operaciones elementales sobre las filas de esa matriz aumentada. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de formar a la izquierda, con el objetivo de formar aquí la matriz identidad. Si logro formar la matriz de identidad, puedo afirmar que esta matriz es inversa. Ese es el segundo requisito para que tenga inversa. No es solo ser cuadrado. Yo podría tener una matriz cuadrada que no tenga inversa. Primer requisito es ser cuadrada. El segundo requisito es poder formar aquí la matriz de identidad. Si yo formo la matriz de identidad ahí, la matriz que me quede aquí, porque esta matriz conforme voy aplicando operaciones va a ir cambiando, la matriz que me quede ahí, esta matriz es la inversa de A. Y el orden en que vamos a aplicar las operaciones elementales es el mismo que en Gauss-Jordan. En Gauss-Jordan uno en la medida de lo posible trata de llegar a la identidad si es cuadrada, ¿verdad? Y si es cuadrada y llego a la identidad, tiene solución única. Podría no llegar a la identidad porque podría tener no solución o infinitas soluciones. Pero es el mismo, formo el 1, voy por columnas, formo el 1 y formo los ceros. De esa columna me paso a la siguiente columna y así sucesivamente, ¿verdad?
Ese es el algoritmo que vamos a aplicar para hallar la matriz inversa de una matriz dada si es que existe. ¿Cuándo no va a existir? Bueno, si no logro formar la matriz de identidad, ya vamos a ver ejemplos de ese tipo. Por el momento esta va a ser la única forma de darnos cuenta o la única herramienta que tenemos para darnos cuenta que la inversa no existe. Si no logro formar la matriz de identidad. Luego, cuando estudiemos determinantes, vamos a tener un resultado por ahí que nos va a permitir determinar si una matriz cuadrada tiene o no inversa. Pero por el momento va a ser intentar encontrar la inversa y no lograr formar la identidad. Entonces vamos a partir de esa matriz aumentada. Siempre el aumento. Ahí usted está suponiendo que ese es el resultado, que el aumentó a la entidad. No, este no es el resultado, este es donde yo siempre voy a partir de ahí. Siempre el aumento aquí con la identidad, siempre. Vean que esa es la matriz dada. Yo tomo la matriz dada y la aumento con la identidad. ¿Qué voy a hacer? Voy a tratar de formar la identidad aquí. Cuando yo trato de formar la identidad aquí, esto me va a ir cambiando. Si yo logro obtener la identidad aquí, la matriz que me quede aquí va a ser la inversa. Entonces voy a tratar de formar la identidad acá. Una forma fácil de hacerlo, ¿verdad? Rápida de hacerlo es llegar y multiplicar por 1/2 la fila 1. No voy a escoger esa forma porque no quiero trabajar con fracciones. ¿Qué voy a hacer? Voy a multiplicar por 3 la fila 1. Recuerden que recomendación, siempre que pueda evitar trabajar con fracciones, lo evito. Eso es una recomendación personal. Si ustedes quieren trabajar con fracciones, lo pueden hacer sin ningún problema. Y luego, ¿qué voy a hacer? Voy a formar el 1. Con ese 6 ahí, simplemente a la fila 1 le resto la fila 2. Recuerden que en realidad ahí estoy haciendo un abuso, porque la operación que se define es a la fila 1 le voy a sumar menos 1 veces la fila 2. Formalmente, ¿verdad? Ya con eso voy a formar el 1. 6 menos 5, 1. 3 menos 3, 0. 3 menos 0, 3 y 0 menos 1, menos 1. Ahora voy a formar el 0 de aquí. Entonces, a la fila 2 le voy a sumar menos 5 veces la fila 1. Entonces, aquí se forma el 0, por acá me queda 3, menos 5 por 3 menos 15, 5 más 1, 6. Vean que conforme yo voy aplicando operaciones, esta matriz de identidad va a ir cambiando, ¿verdad? Me paso a la segunda columna, ¿verdad? Voy a formar el 1. Ya el 0 está, entonces tengo trabajo adelantado. Voy a multiplicar por 1/3 la fila 2. Ahí, bueno, todo es divisible por 3, pero igual si alguno de esos números no hubiera sido divisible por 3, ni modo, hubiera tenido que trabajar con fracciones. Hay momentos en los que, ni modo, ¿verdad? Hay que trabajar con fracciones. Vean que logré aquí
formar la identidad. Ya eso me permite concluir que la inversa existe, que es invertible, que es no singular, cualquiera de esos, como lo quiera escribir. Solo el hecho de haber logrado formar ahí la identidad, ya me permite concluir que la inversa existe. Pero además, puedo concluir que la matriz que se me formó aquí es la inversa. Eso es lo que me dice el algoritmo. Podría verificarlo, no lo voy a hacer, pero podría verificarlo. Multipliquen esta por esta, ¿verdad? Las dos multiplicaciones y verifican que den la identidad. Entonces, esa es la matriz inversa de esta matriz 2 por 2. Preguntas. Si la multiplicación no da una matriz de identidad, entonces hicimos algo mal. Correcto. Cometí algún error de cálculo por ahí al calcular la inversa. Porque este algoritmo me asegura, ¿verdad? Que si yo obtengo la identidad, la de la derecha es la inversa. ¿Alguna otra pregunta? Vamos a hacer esta 2 por 2. Ya tengo el 1, nada más voy a formar el 0. A la fila 2 le voy a sumar menos 2 veces la fila 1. Cero, 0, menos 2, 1. Si yo llegué ahí a esa fila de ceros, ya no voy a poder formar la identidad. ¿Por qué? Porque el siguiente paso sería formar un 1 ahí. ¿Cómo yo formo el 1 ahí si lo que tengo es un 0? Sin cambiar lo que ya formé, ¿verdad? Por lo tanto, puedo concluir que esa matriz no tiene inversa, que la inversa no existe, que no es invertible o que es una matriz singular. Claro está, ¿verdad? No es muy práctico tener yo que aplicar, claro, esta es una matriz 2 por 2, rapidito me di cuenta que no iba a poder formar la matriz de identidad, pero imagínense que tuviéramos una matriz 3 por 3 y que la fila de 0 se forme allá por el paso quinto. Ya yo tuve que aplicar 5 pasos para poderme dar cuenta que la matriz no iba a ser invertible. Entonces, hacerlo por definición, o sea, darme cuenta que la matriz inversa no existe por definición, o sea, aplicando el algoritmo, no es muy práctico. Por eso luego vamos a estudiar otro resultado que me va a permitir, bueno, si yo calculo el determinante y el determinante da 0, esta matriz no es invertida. Y no tuve que intentar formar la identidad para darme cuenta que no existía. Aquí fue muy fácil, ¿verdad? En el primer paso ya me di cuenta que no se iba a formar la identidad, pero si fuera una matriz 3 por 3 y me voy a dar cuenta en el quinto o sexto paso que no va a ser posible formar la identidad, es poco práctico. Pero bueno, por el momento es la herramienta que tenemos. Por el momento, por definición, la inversa no va a existir o la matriz es singular si yo intento formar la identidad y no es posible formar la identidad. Preguntas. Profe, pero o sea,
Es que, yo supongo que uno como estudiante, uno va a decir que hizo algo mal o que hay otra forma de hacerlo, entonces trata de Sí, modificar, no, pero vamos a estudiar la otra forma. Entonces, ¿qué es lo primero que yo tengo que hacer? Yo llego, si a mí me piden calcular esta inversa, lo primero que yo haría es calcular el determinante para saber si la inversa existe. Y si existe, la calculo. ok, Porque esa herramienta no es que no la vamos a estudiar, la vamos a estudiar. Lo que pasa es que primero tenemos que estudiar cómo definir qué es un determinante, cómo se calculan determinantes para poder estudiar el resultado. En este momento no lo podemos estudiar porque no tenemos esa herramienta de determinantes, pero cuando ya estudiemos determinantes lo vamos a estudiar. Y entonces ese sería mi primer paso siempre al calcular una inversa. Yo calculo el determinante y si es 0, conclusión inmediata, la inversa no existe. Si es diferente de 0, bueno, hago el cálculo para encontrar la inversa. ok, gracias. Con gusto. Vamos a determinar la inversa de esa matriz 3 por 3. Es la aumento con la identidad correspondiente, en este caso con la identidad de orden 3. El 1 ya está formado y tengo un 0 por ahí, por lo tanto tengo bastante trabajo adelantado. Formo el 0 que me hace falta. A la fila 2 le sumo menos 2 veces la fila 1. La fila 1 y 3 se mantienen. Entonces, por aquí se me forma el 0, menos 2 por 0 más 1, menos 2 por menos 3, 6 positivo, menos 6, 0, menos 2 por 1 más 0, menos 2, 1, 0. Paso a la segunda columna. Bueno, tengo trabajo adelantado en la segunda columna también. Nada más voy a formar el 0 que hace falta. A la fila 3 le voy a sumar menos 2 veces la fila 2. Entonces, menos 6 más 6, 0. Menos 2, 12. Menos 6, 1. Lista la columna 1 y 2. Ahora vamos a formar la columna 3. Bueno, voy a multiplicar por 1/2 la fila 3. Voy a trabajar por ahí con una fracción, pero bueno, ni modo. Menos 1/2, para que quede 1 positivo. Entonces formo el 1 y ahora formo el 0 que está por acá, que debe estar por acá. A la fila 1 le voy a sumar 3 veces la fila 3. Lo que ya formé no se me debería deshacer, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, menos, perdón, sí, 3 por menos 6 más 1, menos 17. 3 por 3, sí, 3 por 3, 9 más 0. 3 por 0 más 0. Ay, perdón. Y no es 3 por 0, es 3 por menos 1/2 más 0. Me fijé en la fila 2, no en la fila 3. Esa sería la matriz inversa. ¿Por qué? Porque obtuve aquí la matriz identidad. Entonces, puedo afirmar que la inversa, comúnmente uno utiliza la misma letra, ¿verdad? La inversa de M es esta matriz.
Preguntas. Entonces podemos hallar una matriz, la matriz inversa de cualquier orden, ¿verdad? Claro que ya de orden 4 llevaría más trabajo, pero orden 2, orden 3, orden 4, cualquiera. Podríamos hallar inversa de matrices con entradas complejas. Vamos a hallar la inversa de esa matriz. Recuerdan, en la clase anterior resolvimos un sistema con coeficientes, algunos de los coeficientes complejos. Solamente hay que tener un poquito más de cuidado, ¿verdad? A la hora de hacer los cálculos por error de cálculo, ¿verdad? Pero el algoritmo se aplica exactamente igual. El 1 ya está formado y hay un 0, por lo tanto solo formo un 0. A la fila 2 le voy a sumar menos i veces la fila 1. Entonces cambia la fila 2. Recuerden cambiar todo, ¿verdad? Cambiar también aquí. A veces se les olvida cambiar aquí. Entonces por acá se forma el 0, menos i por menos 1 da i, más 1 menos 2i quedaría 1 menos i. Menos i por 0 más 1, menos i por 1 más 0, por 0, bueno, esa sería mi nueva fila 2. Ahora voy por la segunda columna. Mi primer paso o el primer paso es formar el 1. La forma más, o la que se le ocurre a uno más rápido, pero no la más rápida, es llegar a dividir o multiplicar por 1 entre menos i. Si yo multiplico por 1 entre menos i aquí, ¿verdad? Me va a dar 1. Pero por acá me va a quedar división de complejos y voy a tener que resolverlo, lo cual implicaría mucho más trabajo. Entonces no voy a irme por ese camino. Podría hacerlo, pero no voy a escogerlo. Voy a formar el 1, que puede ser que a uno no se le ocurra o no lo vea tan fácil, pero siempre hay que tratar de observar, ¿verdad? De qué forma yo lo puedo formar, valga la redundancia, o de qué manera yo lo puedo formar que me evite divisiones por complejos o fracciones. Puede ser que no haya opción, ¿verdad? Que ni modo, voy a tener que trabajar con fracciones, voy a tener que dividir por complejos, pero si lo puedo evitar, lo voy a hacer. Y en este caso, lo puedo evitar. Voy a sumar a la fila 2, le voy a sumar la fila 3. Ya van a ver por qué me va a permitir formar el 1. Esas dos filas las puedo sumar, porque cuando yo sumo 0 con 0, este 0 no se me va a alterar. Cuidado, ¿verdad? Porque este orden que yo voy a seguir puede alterar, o sea, no puedo llegar y sumar, por ejemplo, no podría sumar la fila 2 con la fila 1. ¿Por qué no aunque me forme el 1 aquí, aunque esa suma me formara el 1 ahí, yo no puedo hacer esa operación. Yo no puedo sumar la fila 1 con la fila 2 porque este 0 me cambiaría por un 1. Entonces me estaría devolviendo. Esta operación yo la puedo hacer porque no me cambia lo que ya formé. Siempre es bueno verificar que no lo cambia. Si lo cambia, cambio de opción. Esa opción no es viable. Entonces, si yo sumo a la fila 2, le sumo la fila 3, al sumar 0 con 0, aquí sigue siendo 0. Se me deshace lo que ya formé. Luego, aquí me queda menos 1.
Si yo sumo estos dos números complejos, el i se cancela y me queda -1. Por lo tanto, vean que me va a permitir luego formar el 1 multiplicando por -1 nada más. Entonces ahora multiplico por -1 la fila 2. Y ya formé el 1. Ahora voy a formar los ceros. Voy a formar los dos ceros. Recuerden que esos dos ceros, si yo utilizo el 1, esos dos ceros los puedo formar simultáneamente. A la fila 1 le voy a sumar la fila 2. Y aquí hay que tener cuidado. A la fila 3 hay que tener cuidado porque es un complejo. ¿Qué hago yo siempre para formar el 0 cuando son reales? Si aquí hay un 6, para formar el 0, yo multiplico por -6 el 1. Si hay un 3, un -3 en este caso, yo multiplico por 3 el 1 para formar el 0. Multiplico por el opuesto para formar el 0. Aquí es un complejo. Yo quiero formar el 0 aquí, pero es lo mismo. Yo voy a multiplicar por el opuesto, ¿verdad? El opuesto, que sería 2 menos i, el 1. Es el mismo o la misma idea, el mismo algoritmo, ¿verdad? Yo multiplico por el opuesto el 1 para que al sumarlo se me cancelen. Entonces por acá me queda 0, 0 y más 1, menos 1 y menos 1. Cuando sumo fila 1 y 2, con la que hay que tener más cuidados con esta operación, ¿verdad? Bueno, menos 2i más 1 por 1 más este, como yo multipliqué por el opuesto, me va a formar el 0. Menos 2 por 0 menos 1, menos 1. Y ahí voy a hacerlo. Me quedaría 2 menos i por i más 0, que sería 2i. Voy a separar un poquito eso. Que sería 2i menos i cuadrado, al final 2i más 1. Luego hago menos 2i por menos 1 más 0. Entonces sería i menos 2. Y luego hago 2 menos i, voy a escribirla por acá, por menos 1 más 1. Entonces sería menos 2 más i más 1 sería i menos 1. Y ya casi formé la identidad, solo voy a multiplicar por menos 1, porque ya me quedaron varios ceros, entonces tengo trabajo adelantado. Simplemente hago menos fila 3. Le cambio el signo a toda la fila 3. Y puedo afirmar que la inversa de esa matriz A es esta matriz. Entonces, no importa si son reales, si son complejos, la idea siempre es la misma, ¿verdad? El algoritmo es exactamente el mismo. Solamente que, bueno, hay que tener más cuidado porque operar con números complejos, ¿verdad? Es un poquitico más complicado que con simplemente reales. Entonces, tener cuidado en los signos, en las operaciones. Pero el algoritmo es exactamente el mismo. Preguntas.
Profe, ahí los ceros nunca se le cambia el signo, entonces. Bueno, pero no porque 0 es 0, ¿verdad? Ni positivo ni negativo. Si yo multiplico aquí por -1, por menos cualquier número, va a ser 0 siempre. Profe, Sí, sí. Ujú. para el resumen de esta semana, entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Resumen de esta semana es bueno, de la próxima semana. O sea, la que hay que entregar este lunes. Lo teórico de Como- esta semana, ¿por qué? Ah, no hay. Sí, sí hay, lo teórico de esta semana. Sí, por eso, sería solo como este teorema y creo que habíamos visto también, ay, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo, pero La sí es semana, cierto que estos temas ya los hemos visto sí, la semana pasada. la teoría de todos sistemas quedó en la semana anterior, ¿verdad? Ajá, Entonces es poco, pero sí, lo teórico, lo que haya, va a ser corto. sí, sí, ok, gracias. Sí, el de la semana pasada se llevó como todo un mes, profesor. Es que vimos toda la parte teórica de sistemas en la clase anterior, ¿verdad? Que eran varias definiciones. Sí. Vamos a ver otro teorema también, que es importante incluirlo en el resumen. ¿Alguna pregunta en este ejercicio? Ok. Vamos a ver las propiedades de la inversa. Recuerda que estudiamos unas propiedades para la transpuesta. Bueno, ahora vamos a ver unas propiedades para la inversa. La transpuesta de una transpuesta era la misma matriz. Bueno, la inversa de la inversa es la misma matriz. O sea que si yo le calculara la inversa a esta matriz, debería obtener esta matriz, ¿verdad? Son mutuamente inversas. Recuerden esta propiedad para la transpuesta. La transpuesta de A por B era B transpuesta por A transpuesta. Se invierten las matrices. Lo mismo sucede con la inversa. La inversa de A por B es la inversa de B por la inversa de A. Y mucho cuidado porque no es lo mismo, ¿verdad? No es lo mismo A inversa por B inversa. El producto de matrices no es conmutativo. Yo podría calcular potencias, por decirlo así, de matrices. Es exactamente lo mismo, es multiplicar n veces la misma matriz. Sea inversa o no sea inversa. Aquí está para la inversa, podría ser para cualquier matriz. La inversa de la transpuesta es la transpuesta de la inversa. Entonces no importa el orden en que yo calcule. Puedo calcular la transpuesta y luego la inversa, o la inversa y luego la transpuesta. Y tengo que llegar exactamente al mismo resultado. Vamos a hacer algunos ejercicios donde apliquemos estas propiedades. ¿Alguna pregunta? En ¿Cómo? esa de la multiplicación Ujú. sería entonces al revés, Sí, digamos, igual que en la transpuesta, se invierten. ok, gracias. Con gusto. Son muy típicos los ejercicios de ecuaciones matriciales. Nosotros la primera semana que estudiamos matrices, estudiamos uno, solo que con las operaciones básicas. Una matriz, me da una ecuación matricial y yo tenía que despejar X. La despejamos sumando, restando. Ahora vamos a trabajar involucrando la inversa. Dice, encuentra la matriz que satisface X, que satisface esa ecuación. Entonces me dan esta ecuación. Lo primero que voy a hacer es despejar la X para poder calcularla. Para despejar la X, ¿cuál sería el primer paso? Quitar esta matriz A. Pero recuerden que la división de matrices no está definida. Entonces, cuidado con llegar y decir, voy a pasar a dividir esa A, que lo correcto sería es dividir a ambos lados por A. Esa operación no está definida. ¿Cómo yo hago para quitar esa A de ahí? Y aquí es donde viene lo nuevo, lo que estudiamos hoy. Bueno, al final de la clase de ayer y hoy. Voy a multiplicar por la izquierda por la inversa. Pero si multiplico a la izquierda por la inversa, el lado izquierdo, tengo que multiplicar por la misma izquierda, cuidado con hacer por un lado a la izquierda y por otro lado a la derecha, no. Si a este lado yo multipliqué por la izquierda, a este lado tengo que multiplicar por la izquierda. Y cuidado con multiplicar solo un lado, tengo que hacer
la misma o tengo que aplicar la misma operación en ambos lados para que la igualdad se mantenga. Entonces multiplico por la izquierda por la inversa de A y por la izquierda por la inversa de A. ¿Por qué razón? Porque yo sé, por definición, este producto es la matriz identidad. A es de orden 3, es la matriz identidad de orden 3. Pero además, por una de las propiedades que estudiamos cuando estudiamos operaciones de matrices, yo sé que la matriz identidad, recuerdan, cualquier matriz identidad no importa si es por la izquierda o por la derecha, no importa si es cuadrado o rectangular, ¿verdad? Ahí la estoy poniendo rectangular, n y m. Siempre da la misma matriz. Entonces yo sé que esto me va a dar esta matriz. Y ahí me queda fácil despejar la X. Bueno, si el ejercicio fuera despejar la X, ahí no termina, tendría que despejar la X. Como es un ejercicio de cálculo, me piden hallar la X, yo podría dejarlo ahí. Hago esta operación y me acuerdo que al resultado le tengo que aplicar la transpuesta. O voy a aplicárselo de una vez. Aplico transpuesta a ambos lados. Agarro esa ecuación y aplico transpuesta a ambos lados. Yo sé que la transpuesta de la transpuesta es la misma matriz. La transpuesta de una resta es la resta de las transpuestas. Y la transpuesta de un producto, hay que tener cuidado porque se invierte. Y ya ahí está despejada X. Nada más voy a hacer esas operaciones. Vean que todo este procedimiento fue para despejar X. Aquí hay que tener cuidado porque ustedes están acostumbrados, digamos, cuando ustedes resuelven ecuaciones lineales, cuadráticas, cualquiera, por ejemplo, 2x más 3 igual a 5. Ustedes están acostumbrados, o sea, yo paso el 5 a restar, perdón, el 3 a restar y paso luego el 2 a dividir. Ustedes, y de hecho uno como profesor también lo dice, ¿verdad? Paso y paso y paso. Pero hay que tener cuidado porque en realidad, ¿qué es lo que yo estoy haciendo? Formalmente hablando, yo estoy restando en ambos lados 3. Yo estoy, cuando yo paso a dividir, no es que paso a dividir, en realidad es que estoy multiplicando por el recíproco de 2. Ambos lados. Y eso es exactamente lo que estamos haciendo acá. Estamos multiplicando ambos lados por la inversa para poder despejar esa matriz X. Aplico la transpuesta en ambos lados. Entonces, si digamos, uno en ecuaciones lineales, uno lo hace automático. Paso a restar, paso a sumar, paso a... Pero en realidad lo que estoy haciendo es aplicando una misma operación en ambos lados. Aquí hay que tener cuidado, ¿verdad? En matrices. Es exactamente lo mismo. Yo estoy aplicando una misma operación en ambos lados. Estoy aplicando una misma operación en ambos lados. Entonces, aquí para poder despejar la X, aplico la transpuesta en ambos lados, porque yo sé que aplicar la transpuesta a este lado me va a permitir despejar la X. Ahora sí, todas las matrices son conocidas. Vamos a averiguar X. No voy a hacer el procedimiento de la inversa, se las voy a dar de una vez por cuestión de tiempo, ¿verdad? Porque ya calculamos 3 inversas y calcular esta inversa es muy fácil, pues ya tiene muchos ceros. Cuando una matriz en realidad de orden mayores, ¿verdad? Porque ustedes saben que en aplicaciones, luego probablemente en sus carreras lo van a utilizar, uno trabaja con matrices de tamaño 50, 30. Cuando tiene muchos ceros se le llama una matriz esparcida. Esta matriz tiene muchos ceros. Entonces allá la inversa sale en
pocos pasos. Bueno, aún así por cuestión de tiempo se las voy a dar. El primer paso sería calcular la inversa. Bueno, luego lo pueden hacer de ejercicio y verificar que tienen que llegar a esta matriz. Entonces, esa es la inversa de A. Segundo paso, bueno, voy a averiguar la transpuesta de la inversa. Tercer paso, voy a hacer el producto de transpuesta por la transpuesta de la inversa. Vamos a ver dónde está D. 1, 0, 2. 2, 1, 1. Hacemos ese producto. Déjenme verificar esa inversa. Ya no sé si escribí la inversa o la transpuesta de una vez. Déjenme verificar un momento acá. Voy a calcularla rápidamente. Porque yo lo calculé y la escribí, pero no sé si lo que escribí fue ya la transpuesta de una vez o solamente la inversa. A es la matriz 1 menos 1, 0, 0, 1, 0 y 0, 0, 4. Sí, esta es la inversa, correcto. Esta es la inversa. Había escrito la inversa. Entonces hacemos ese producto. Fila, columna. 1 por 0 más 0, 1. 0, 0, 0. 1, 0, 1 medio. Si notan algún error, me avisan, ¿verdad? Ah, bueno, ni me fijé en el tamaño. La puse 3 por 3 y ni me fijé. Esta es 2 por 3. Esta es 3 por 3. El resultado va a ser 2 por 3. Voy con la segunda fila. 2 más 1, 3. 0 más 1. 1 cuarto. Ese sería ese producto. ¿Verdad? Ahora, a ese producto le voy a restar C transpuesta. Entonces, a este producto le voy a restar C transpuesta. Vamos a ver cuál es C transpuesta. 1 menos 2, 0. 3, 4, 5. Recuerden que para restar y sumar tienen que ser del mismo tamaño. Entonces, esta resta tiene que estar definida. Y hago la resta. 0, 2, 1 medio. Esa sería la primer fila de X, ¿verdad? Ahora, 0,
menos 3 y menos 19 cuartos. Hago un cuarto menos 5, que es un cuarto menos 20 cuartos, menos 19 cuartos. Por lo tanto, X es esta matriz. Es un ejercicio que involucra mucho de lo que hemos estudiado. Involucra propiedades de la inversa, propiedades de la transpuesta, operaciones, cálculo de inversa también. Entonces, el primer paso era despejar la X. ¿Para qué? Para poder averiguarla. Entonces, despejo la X. Todo este procedimiento es aplicando propiedades. Despejo la X y luego hago estas operaciones. Entonces, esas operaciones las tengo que ir haciendo por pedacitos. Primero hallo la inversa de A, esta inversa. Luego le calculo la transpuesta. Luego hago este producto y luego hago la resta. Esta es la resta, por lo tanto, esta es la matriz X. Preguntas. Este tipo de ejercicios es bien clásico, bien clásico. Entonces, es casi un hecho que en el examen sale uno de estos, ¿verdad? Son bien clásicos. ¿Por qué? Porque involucra mucho de lo que se estudia, ¿verdad? Entonces, es un ejercicio muy candidato a examen. Vamos a ver este segundo ejemplo. Si A es una matriz que satisface esa igualdad, calcule A. Tengo esta igualdad y tengo que despejar A de ahí. Voy a hacerlo muy similar a lo que hice aquí para despejar la X. ¿Qué yo hice ahí para despejar la X? Apliqué transpuesta a ambos lados. Bueno, aquí, ¿qué voy a hacer? Voy a agarrar esa igualdad y voy a aplicar inversa a ambos lados. A ambos lados, no lo puedo hacer solo a uno. ¿Por qué yo apliqué aquí transpuesta a ambos lados? Porque yo sabía que la transpuesta de la transpuesta es la misma matriz y me quedaba la X despejada. Ahora yo también sé que la inversa de la inversa es la misma matriz. Entonces, la inversa de esta matriz, la inversa de la inversa es la misma matriz. Esta inversa la tengo que calcular. Igual, por cuestión de tiempo se las voy a dar. Igual la calculan exactamente como calculamos el primer ejemplo de la clase de hoy. Es una inversa de una matriz 2 por 2, súper sencillo de calcular. Hasta donde uno pueda no trabaja fracciones, pero por ejemplo, vean que esta inversa contiene puras fracciones. Por lo tanto, ahí en algún momento del cálculo de la inversa, ni modo, hay que trabajar con fracciones. Así que esa es la inversa de esa matriz menos 1, 2, 4, 5. Es una matriz 2 por 2, entonces no es que involucre muchos procedimientos. Pero bueno, ya hoy calculamos 3 inversas, entonces estas les quedan de ejercicio. Entonces, esa inversa es esta matriz. Ahora, mi objetivo es despejar A. Muy fácil despejar A. Paso a restar esa matriz. Paso el 2A para el otro lado. Es muy fácil porque ya yo quité esta inversa. La quité de forma correcta, ¿verdad? No es que la borré, no, la quité aplicando inversa a ambos lados. Porque sin haber quitado eso era imposible despejarla. Cuidado, ¿verdad? Mucho cuidado. Mucho cuidado con inventarse una propiedad que no existe. Mucho cuidado porque es cierto, para esta propiedad, para esta expresión existe una propiedad. Eso es verdadero. Pero cuidado porque esto es falso.
vean que no existe ninguna propiedad para la suma o resta. Entonces, mucho cuidado porque alguien puede decir, ahí hubiera sido más fácil distribuir la inversa. No, la inversa de una resta o la inversa de una suma no es la suma de las inversas. Entonces, mucho cuidado. Voy a escribirlo por acá. Cuidadito con llegar y decir, generalizar esta propiedad que es para transpuestas, generalizarla para inversas. Para inversas no es verdadera. Entonces, cuidado con decir, esto es la inversa de esta, menos 2, no. Voy a hacer esa resta. Ahí hay dos opciones. Puedo pasar el 2, ¿verdad? Porque todavía no es despejado A. ¿Puedo pasar el 2? Voy a pasarlo. Cuando lo paso, en realidad lo que yo estoy haciendo es multiplicando por un medio. Esa I2 ya la voy a cambiar de una vez para hacer la resta. Es la identidad de orden 2. Para despejar la A, tengo que pasar a dividir ese 2, o lo que es lo mismo, multiplicar por un medio ambos lados. Entonces, todo lo que está a la izquierda, que es una resta, toda la resta tiene que quedar multiplicada por un medio. Así que estos corchetes son importantes, ¿verdad? Y ya voy a hacer las operaciones que están ahí, y eso sería la matriz A. Entonces, voy a hacer la resta. Entonces hago esa resta y luego multiplico por un medio. Sí, por un medio. Y ya encontramos cuál era o cuál es la matriz A. ¿Verdad? Aplicando inversa a ambos lados era muy fácil despejar la A. Y pues realizar las operaciones. Recordar siempre las identidades, ¿verdad? Esta es la identidad de orden 2. Hay que sustituirla para poder hacer la resta y luego multiplico por un medio. Este un medio se puede distribuir, si quieren, lo distribuyen acá y luego hacen la resta. O como yo hice, que hice la resta y luego multipliqué por un medio. Preguntas. Otro ejercicio en esa línea. Dice, si la matriz inversa de A, mucho cuidado porque hay que leer bien los enunciados. Dicen, si la matriz inversa de A es esta y B es esta, determine esta expresión. Este ejercicio hay dos formas de hacerlo, una sencilla y otra más complicada. La complicada es calcularla así tal y como está, que no lo voy a hacer, pero lo voy a mencionar. Alguien puede decir, ok, calculo este producto y luego a ese producto le calculo la inversa. ¿Por qué esa es la forma complicada? Porque yo no conozco A. A mí lo que me están dando, lean bien el enunciado. A mí lo que me están dando es la inversa de A. La inversa de A es menos 2i, 1, 0, menos 3. Yo tendría que hallarle la inversa a esta matriz para poder averiguar A, luego averiguar este producto y luego calcular otra inversa. Lo puedo hacer, no es que no lo pueda hacer, pero es una forma complicada, porque tendría que calcular la inversa de esta matriz para calcular este producto, ¿verdad? Calcular la transpuesta, calcular el producto y luego calcularle la inversa a ese producto. ¿Por qué hay otra forma? Vamos a ver cuál hay otra forma. Apliquen propiedades. Profe, ¿por qué usted dice que calcular en la inversa? Si no la están dando la inversa ya. Sí, le están dando la inversa de A.
Pero este producto, esto, así tal y como está, si ustedes quieren calcular A transpuesta por B, usted necesita A, no necesita la inversa de A, necesita A. Y usted no tiene A. ¿Cómo averigua A? Lo puede hacer. ¿Cómo averigua A? Calculando la inversa de esta matriz. Usted tiene la inversa de A, ¿cierto? Pero usted en este producto necesita A, no la inversa de A, y usted A no la tiene. ¿La puede averiguar? Sí. ¿Cómo la averigua? Calculando la inversa de esta matriz. Si la inversa es la... Correcto. la- Entonces, yo se los he mencionado varias veces y lo repito ahora. Hay ejercicios en donde si yo aplico propiedades, da igual. Puede ser que aplicando propiedades o no aplicando el procedimiento sea similar. Pero hay ejercicios en donde si yo aplico propiedades, el procedimiento se simplifica muchísimo y este es uno de ellos. Alguien puede hacerlo como mencioné anteriormente, calculándolo así tal y como está. O sea, no aplicar propiedades, pero va a involucrar mucho más procedimiento. Tienen que calcular dos inversas, una transpuesta y un producto. Van a ver que si yo aplico propiedades no voy a tener que calcular ni una sola inversa. Voy a aplicar esta inversa, la inversa de un producto. Se le da vuelta. La inversa de la inversa de B, B. Como yo no conozco A, aquí voy a usar una propiedad que no la he usado. Esta última propiedad. Para no tener que calcular A. Entonces, eso es la inversa de la transpuesta, es la transpuesta de la inversa. Y tanto B como la inversa de A son conocidas. No voy a tener que calcular ni una sola inversa si aplico propiedades. B es esta matriz y la transpuesta de la inversa es esta matriz. Hago ese producto y ya obtengo el resultado de esta expresión. Y no tuve, con la información que me daban era suficiente, no tuve que averiguar ninguna inversa. Por el contrario, si no hubiera tenido o si no hubiera aplicado propiedades, sino que hago el cálculo, que lo puedo hacer, hubiera tenido que calcular dos inversas. La inversa de esta para averiguar A y poder hacer este producto y una vez hecho el producto, calcularle la inversa. Me hubiera llevado más de una hoja ese procedimiento y lo estoy calculando en 3 líneas. Así que cuando se pueda y simplifique el trabajo, sin duda alguna apliquen propiedades. Menos 2i más 0. 1 por 0, 3 por 0. 2 más 1, 3. Y 3. Si no me equivoqué. Vamos a revisar. Menos 2i más 0. 0. Ahí me queda menos 2i cuadrado, que sería 2 positivo más 1, 3. Y menos 1 por menos 3, 3. Y listo. Ese es el resultado. ¿Verdad? Y no tuve que calcular ni una sola inversa. Preguntas. Vamos a hacer un último despeje ya. En algunos ejercicios, en este ejercicio primero, además de un despeje, teníamos que calcular la matriz. En algunos ejercicios solo se pide despeje. Dice, se dan las matrices cuadradas del mismo orden A, B, X con A menos B invertible. Tales que X A transpuesta es igual a la identidad más B
X transpuesta. Use las operaciones con matrices y sus propiedades para despejar X. Tengo que despejar X de esa igualdad. Aquí es un poquito más complicado que aquí arriba. Me pasé. Aquí yo solo tenía X en una parte. Aquí tengo X en dos partes, en dos términos. Entonces, tengo que empezar por dejar en un lado la igualdad todo aquello que tenga X para ver cómo agrupo convenientemente para poder despejar la X. Voy a hacer dos pasos en uno. Voy a pasar a restar esta expresión, pero además voy a aplicar esta transpuesta. Recuerden que cuando aplico a un producto, se le da vuelta. La transpuesta de la transpuesta es la misma matriz. ¿Cómo hago ahí para despejar la X? Voy a sacar la factor común. Y aquí mucho cuidado porque ya esto lo había mencionado la clase anterior. Yo puedo sacar la X a factor común. A veces no voy a poder. ¿Por qué en este caso puedo? Porque está multiplicando al mismo lado. Está multiplicando a ambas matrices a la izquierda. Si yo la saco, tiene que quedar multiplicando a la izquierda. Cuidado con colocarla aquí a la derecha porque es error. Si está a la izquierda, la saco a la izquierda y si está a la derecha, la saco a la derecha. Por eso era importante aplicar esta transpuesta, para que la X quedara despejada y poderla sacar a factor común. Ahí tengo que fijarme en el enunciado. Aquí yo no me fijé cuando apliqué la inversa de A. Ya me pasé otra vez. Aquí cuando yo apliqué la inversa de A, no me fijé, en realidad lo tuve que haber mencionado, no lo mencioné. A tiene que ser invertible, porque la inversa podría no existir. Claro está, me daban A y yo podía ver si era invertible o no. De hecho, yo ya la tenía calculada y sabía que era invertible. Pero si A no fuera invertible, yo no puedo hacer este paso y la X no se podría despejar. Porque recuerde que el hecho de ser cuadrada no me garantiza que sea invertible. Podría no serlo. Entonces, esta matriz tiene que ser invertible, porque para despejar la X yo voy a multiplicar por la inversa de esa matriz. Resulta que en el enunciado me están diciendo que A menos B es invertible. Bueno, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a sacar la transpuesta. Profe, si el enunciado no lo dice, entonces habría que calcularlo, a ver si es invertible o cómo. No, en este caso, si el enunciado no lo dice, no podría resolverlo. Si conociera las matrices, tendría que calcularla, pero no conozco las matrices. Entonces, si aquí no lo dijera, el enunciado no, el ejercicio no se puede resolver, porque no sé si la inversa de esta va a existir. Sí, por ejemplo, el pasado no lo decía, entonces como Ahí teníamos la había que matriz, calcularla. se calcula. Correcto. Entonces, aplico en ambos lados de la igualdad o multiplico en ambos lados de la igualdad por la inversa de esta matriz. ¿Por qué esta inversa existe? Lo voy a escribir por acá. Alguien puede decir, bueno, pero me estaban diciendo que era la inversa de A menos B la que existía. Pero acabamos de ver una propiedad que eso es igual a esto. ¿Verdad?
se pueden intercambiar la transpuesta y la inversa. Por lo tanto, esta existe, esta va a existir, y si esa existe, esta existe. ¿Por qué? Porque en realidad el enunciado me está diciendo A menos B invertible. No me están diciendo A menos B transpuesta invertible. Pero si A menos B es invertible, A menos B transpuesta es invertible por esta igualdad. Entonces, sabemos que esto que está aquí, todo esto da la identidad. Sabemos que esto da esta matriz, ¿verdad? Y sabemos que al lado izquierdo se obtiene X. Y ya tenemos despejada la matriz X. Entonces, este tenía el detalle, este ejercicio, a diferencia del ejemplo del primer ejemplo, tenía el detalle que la X estaba en dos partes. Tengo que agrupar todo lo que tenga X porque en algún momento voy a tener que sacar esa X a factor común para poderla despejar. Si me piden despejarla, se va a poder. Entonces, me tiene que quedar o todo a la izquierda o todo a la derecha. O sea, poderla sacar a factor común a la izquierda o poderla sacar factor común a la derecha. En cualquiera de las dos, pero debería, si el ejercicio dice despeje. Y debería existir la inversa que necesite. En este caso, necesitaba la inversa de esta expresión para poder despejar X. El enunciado me tiene que decir, si no conozco las matrices o si no me dan las matrices, el enunciado me tiene que decir que esa inversa existe. En este caso me lo decía. Y con eso queda la X despejada. Preguntas. Prueba ahí la del lado derecho, la pasó a dividir, ¿verdad? Es que no la escribió en el No la pasé a multiplicador como dividir. Recuerde que aquí usted no pasa a dividir nada. La división de matrices no está definida. Usé la propiedad, por aquí la había escrito. No la escribí porque usé esta propiedad. Cualquier matriz multiplicada por la identidad correspondiente, para que el producto esté definido, da la misma matriz. Entonces, yo sé que este producto da la misma matriz, porque esta es la identidad. Y yo sé que este producto da la misma matriz, es la identidad. Pero cuidado porque yo aquí no paso a dividir nada. División de matrices no está definida. Ok, gracias. Con gusto. ¿Preguntas? ¿Alguna otra pregunta? Ya un ejercicio para terminar. ¿Cómo se relacionan inversas y matrices? Perdón, inversas y sistemas. Yo puedo utilizar la inversa para resolver un sistema. Puedo hacerlo. Si yo tengo un sistema en notación matricial, recuerden que el sistema es de esta forma. Yo puedo usar inversas. Está durando en actualizar lo que escribo. Puedo utilizar inversa siempre y cuando A, es decir, la matriz de coeficientes sea cuadrada, pero además invertible. No solamente cuadrada, tiene que ser invertible. Para yo poder utilizar la inversa para resolver un sistema de ecuaciones. Es otro método alternativo a Gauss-Jordan. Por el momento sabíamos Gauss-Jordan. Yo puedo usar la inversa y de hecho, si la inversa es conocida, el resultado es inmediato. Lleva mucho menos procedimiento que Gauss-Jordan. Si la inversa no fuera conocida, hallar la inversa o resolver el sistema por Gauss-Jordan va a ser la misma cantidad de pasos. Por lo tanto, no tiene mucho sentido aplicarlo. Pero si a mí me da la inversa o si yo conozco la inversa de la matriz de coeficientes, de la matriz asociada al sistema, el resultado es casi inmediato. ¿Por qué? Porque lo que yo hago, bueno, es lo que está escrito acá. Lo que acabamos de hacer, despejar la X. Si A es invertible, entonces, ¿cómo despejo yo la X de aquí? Multiplico ambos lados de la igualdad, ahí debería ser B mayúscula. Multiplico ambos lados de la igualdad
por la inversa de A. Cuando yo multiplico aquí por la inversa de A, me queda la identidad y me queda la X despejada. Entonces, yo puedo resolver el sistema haciendo este producto. La inversa de A por la matriz de constantes. Ahora, es una forma, como repito, es una forma muy sencilla, siempre y cuando la matriz inversa sea conocida. Y es una forma muy sencilla, pero no es aplicable a cualquier sistema. Es aplicable a sistemas donde la matriz de coeficientes es cuadrada. ¿Qué implica eso? El número de ecuaciones tiene que ser igual al número de incógnitas. Ese es el primer requisito. O sea, yo lo aplico a sistemas o lo podría aplicar a sistemas donde tengo igual número de ecuaciones que de incógnitas. Pero no solo eso, ¿verdad? Puede ser cuadrado y puede ser que la matriz de coeficientes no sea invertible, entonces no se puede aplicar. Entonces se aplica cuando la matriz de coeficientes es cuadrada e invertible. Es decir, cuando tengo igual número de ecuaciones que de incógnitas y la matriz de coeficientes es invertible. Entonces resolvamos este ejercicio, que es muy sencillo. ¿Por qué es sencillo? Porque me da la inversa de A. Si tuviera que calcularla, o aplico Gauss-Jordan o aplico la inversa, el procedimiento va a ser el mismo. Pero si conozco la inversa, aplicar esta forma alternativa de resolver el sistema es mucho más fácil. Yo tengo el sistema, de hecho ya me lo dan hasta en notación matricial. Vean que me están dando este sistema. Es más, no conozco la matriz de coeficientes, ni la voy a necesitar conocer para resolver el sistema. Lo que conozco es la inversa existe. Con la inversa podría averiguar A, pero no aporta nada al ejercicio de averiguar A. ¿Qué me dice este resultado? Bueno, esa matriz de incógnitas yo la puedo despejar multiplicando aquí a ambos lados por la izquierda. Voy a hacerlo paso por paso. Yo agarro esa igualdad, que es el sistema en notación matricial, multiplico ambos lados a la izquierda por la inversa de A. Ya sabemos que esta es la identidad de orden 3 en este caso. Con eso esta matriz de incógnitas me queda despejada. Y yo puedo averiguar esa matriz de incógnitas simplemente haciendo este producto. Y bueno, la inversa es conocida. Cero, 1 menos 1. 2, 4 menos 7. Menos 1 menos 2, 4. El enunciado pide averiguar únicamente Z. Voy a averiguar todas. ¿Cómo averiguo todas? Haciendo ese producto. La X multiplico esta fila por esta columna. Me quedaría menos 1, menos 3, menos 4. La Y voy a hacer 8, menos 4, menos 21. Perdón, no es 8, es 4. 4 menos 4 menos 21. Entonces queda 4 menos 4, 0 y menos 21. Luego queda menos 2, más 2, 0, más 4 por 3, 12. Con eso averigüé tanto X como Y como Z. El ejercicio pide Z, entonces únicamente doy Z. Entonces, repito, es una forma alternativa para resolver sistemas con igual número de incógnitas que de ecuaciones, solamente para ese caso particular.
pero además de tener igual número de incógnitas que de ecuaciones, debe ser la matriz de coeficientes invertida. Y entonces yo puedo resolver el sistema simplemente haciendo la multiplicación X igual, bueno, haciendo la multiplicación A a la menos 1 por B, que fue lo que hice aquí. A a la menos 1 por B. Ahora bien, lo mismo que dije antes, a veces aplicar resultados disminuye el trabajo, pero a veces no. Si yo conociera A y no conociera la inversa de A, da igual si yo aplico este resultado o aplico Gauss-Jordan, porque averiguar la inversa de A me va a llevar el mismo trabajo que resolver el sistema aplicando Gauss-Jordan. Pero si a mí me da la inversa, o si yo conozco la inversa, es mucho más práctico aplicar este resultado que resolver el sistema aplicando Gauss-Jordan. De hecho, en este ejercicio ni siquiera tenía sentido aplicar Gauss-Jordan. ¿Por qué? Porque yo no conozco A. Para aplicar Gauss-Jordan tendría que empezar averiguando A para poder montar la matriz aumentada para poder aplicar Gauss-Jordan. Entonces tendría que aplicar operaciones elementales en esta matriz para averiguar su inversa, que es A, y luego aplicar operaciones elementales para resolver el sistema, lo cual no tiene sentido alguno. Es un ejercicio planteado para que se aplique este resultado. Preguntas. Bueno, entonces si no hay preguntas, quedamos por acá el día de hoy. Con esto terminamos matriz inversa. Ya la próxima clase empezamos con el tema de determinantes.